Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, seguimos en el tutorial de sombreado y dibujo de lapicera. Mi nombre es Ezequiel Baró. El producto que estamos haciendo, la obra es esta, con lapicera azul. Ya vimos en los tutoriales anteriores el armado de la composición, el boceto, después ver en detalle las partes de las figuras que componen esta composición. Arrancamos con el sombreado de lo que vendrían a ser las partes negras del dibujo y ahora vamos a hacer los grises un poco más oscuros, para después finalizar con los grises más claritos. Como les dije en el tutorial pasado, tenemos, por ejemplo, en este sector, en donde tenemos una valoración bien oscura, bien negra, pero estas partes tienen que ser de un gris medio, entonces vamos a darle una presión en donde no sea más clarito, sea un gris oscuro. Cuando hablo de grises, ya sé que es un color azul, pero estamos hablando de valoraciones lumínicas. Entonces, como para que entiendan, yo voy a hablar de grises. En este caso, es una zona que es bien oscura, pero no es toda negra. Entonces, tenemos que lograr que el azul oscuro, que vendría a reemplazar el negro, al mismo tiempo dé rastros de luz de lo que pasa en esta zona. Muchas veces, cuando hacemos el trazado, como ya tiene un tiempo hecho el trazado de la parte oscura, podemos fortalecer nuevamente el negro y así vemos que igualmente que es un gris oscuro, ¿sí? Una parte lumínica, en esta zona de oscuridad se ve lo que está pasando con esas formas. Lo mismo pasaría en este caso. Vamos a darle oscuridad. Si hay algunas zonas de luz, por el momento las dejamos en blanco y hacemos el resto que se funda en la oscuridad. A simple vista vemos acá dos partes bien oscuras, pero si uno se acerca un poco más a lo que es esta imagen, va a ver en detalle que en la cercanía tiene otras figuras en la parte de adentro. Entonces, podemos reforzar, como en el anterior, las partes oscuras, las partes negras. Entonces, a simple vista, nosotros vemos dos sectores bien oscuros, pero a su vez tienen rastros de luz en el interior. La parte del cráneo, por ejemplo, acá tenemos lo que vendría a ser lo del negro. Y ahora vamos a hacer la parte de adentro de la nariz. En este caso, como les decía, si se fijan en el dibujo terminado, tiene una sombra intermedia y a su vez después unos rasgos o unas líneas que son más oscuras. Entonces, esas líneas no las había hecho en el principio porque se puede hacer después. Entonces, hacer lo que es negro, ¿sí? Y cuando son pequeños detalles, hacerlos por encima. Porque en esta zona vamos a hacer el gris
oscuro, siempre haciendo en pequeños trazos y que se vayan superponiendo, que se vayan unificando para que no quede tantos rastros del trazo de la lapicera. Una vez que yo le di el valor, ahí yo puedo ir oscureciendo con esos pequeños trazos que yo veo en el interior donde estaría la nariz. ¿Sí? Podemos seguir. Acá, como les decía en el tutorial pasado, yo tengo esta zona que es bien oscura, está bien delimitada, y yo tengo que lograr que haya un pasaje paulatino entre la oscuridad y la parte de luz. Entonces, yo lo que voy a hacer es el gris, que le sigue, que es el gris oscuro, toda la zona, en este caso lo completo todo, hasta donde sé que está esta valoración de gris. Hasta acá estaría este gris oscuro. ¿Sí? Entonces, como para que no me quede bien delimitado el pasaje entre la parte negra y la parte un poco más de gris, lo que yo tengo que hacer ahora es, desde el oscuro, desde la presión más oscura, ir levantando de a poco la lapicera, como habíamos visto en el primer video, desde los trazos, ir levantando de a poco hasta que se vaya mezclando con el gris que tenía al lado. Entonces, esa división que había entre, por ejemplo, la que estaba acá, que era la línea entre la división más oscura con el otro gris, desaparece. Y eso es lo que tenemos que lograr, que se vaya fusionando los distintos tipos de valores. Y así vamos continuando con cada una de las partes en donde vemos que los grises son oscuros, donde vemos que los grises están unidos a la parte de mayor oscuridad. Vamos haciendo el trazo. Hasta ir completando todas las partes del dibujo que tenemos para después ya adentrarnos en los grises más claritos. En este caso, en este punto, vamos a ver en el último video cómo vamos a ir de este gris, de este negro más oscuro, a lograr los grises más claritos y su unificación con el resto de los trazos. ¿Sí? Así que bueno, nos veremos en el próximo video. Espero que les esté gustando.